Bueno. Bueno, entonces, los objetivos en esta clase serían repasar la anatomía del cuello, la anatomía topográfica, las relaciones anatómicas de los distintos elementos entre sí, ver los segmentos cervicales, llamamos segmentos cervicales donde se ubican los ganglios cervicales, así lo podemos nomenclar como corresponde. Y vamos a ver en esta clase la patología del espacio cervical anterior, que es donde se encuentran las tiroides y las paratiroides. Y vamos a mencionar el espacio vascular y la patología del espacio cervical posterior. O sea que en esta clase vamos a ver solamente el espacio cervical anterior. Entonces, en cuanto a la anatomía, el cuello se extiende desde el maxilar inferior, desde el maxilar inferior a nivel superior hasta la primera costilla a nivel inferior. Tradicionalmente se divide en dos grandes triángulos, que son el triángulo cervical anterior y el triángulo cervical posterior, divididos por el esternocleidomastoide. Ahora bien, este es el espacio cervical anterior y este es el espacio, cervical posterior. Les digo, la primera división es en anterior y posterior mediante el esternocleidomastoide. A su vez, el triángulo cervical anterior se divide por el hueso hioides en un espacio superior y un espacio inferior. Entonces, el triángulo cervical anterior limita hacia arriba con la mandíbula, hacia abajo con la horquilla esternal y hacia ambos lados por los esternocleidomastoides. Y a su vez el triángulo cervical anterior se divide en un segmento superior y en uno inferior. Entonces, este es el segmento superior o suprahioideo y este es el segmento inferior o infrahioideo. Ahora bien, el triángulo cervical anterior y superior, o sea, este triángulo anterior y superior, se divide en tres compartimientos. El primer compartimiento es el submentoniano, ¿sí? Que es este, el triángulo cervical anterior y superior, superior o suprahioideo se divide en dos triángulos submentonianos y un submaxilar, y submaxilar limitados lateralmente por los músculos digástricos. O sea que el triángulo cervical anterior y superior se divide en tres espacios a través de los músculos digástricos, en un espacio submentonianos y dos espacios submaxilares. El triángulo submentoniano, que es este, posee la glándula sublingual, los ganglios linfáticos, grasas y ramas de la arteria facial, en tanto que los espacios submaxilares contienen las glándulas submaxilares, ganglios linfáticos y la arteria y el nervio facial. Ahora bien, el triángulo cervical inferior y anterior e inferior contiene las estructuras viscerales del cuello, es decir, la tráquea y el esófago, y estructuras glandulares que son las tiroides y las paratiroides. A su vez está limitado lateralmente por el espacio vascular, que no nos vamos a ocupar en esta clase, que está conformado por la carótida interna y externa, y por la yugular, y por el nervio neumogástrico. En el espacio vascular se ubican, como les dije, la carótida, la yugular interna y el neumogástrico. Entonces, recuerden, triángulo anterior, superior, se divide en sublingual y submaxilares, y el triángulo anterior e inferior es el que contiene las estructuras viscerales, tráquea y esófago, y a su vez las estructuras glandulares que nos van a ocupar en esta clase, que son las tiroides y las paratiroides.
En cuanto al triángulo cervical posterior, se los menciono, no vamos a hablar de la patología de este triángulo que no compete a esta clase, pero está limitado anteriormente por el esternocleidomastoideo y posteriormente por el trapecio. Hacia arriba por la fascia muscular profunda y hacia abajo por la clavícula. ¿Qué contiene este espacio? Contiene pequeños nervios, ramas cutáneas del plexo braquial, ramas del nervio espinal accesorios, vasos nutrientes y ganglios linfáticos. Por lo tanto, cuando veamos este espacio en otra clase, que no va a ser en endocrinología, va a ser en cara y cuello, ahí vamos a ver toda la patología de este triángulo, que es muy rica, porque al tener tantos nervios, acá se dan todos los schwannomas, los neurofibromas, y también hay ganglios de distintos tipos de drenaje. También hay patología quística, que son los hidromas quísticos, los branquiomas o quistes branquiales. Todo eso están en esas lesiones o estructuras patológicas están en el triángulo cervical posterior. Ahora bien, en cuanto al diagrama de los grupos ganglionares, es interesante que lo sepan perfectamente bien, porque al informar la tiroides, los paratiroides, si tienen patología, no deben dejar de, sin o con patología, no deben dejar de observar lo que nosotros llamamos los espacios laterocervicales, que se incluyen en el informe de la tiroides y de las paratiroides. Y entonces, sabiendo la división que les dije anatómica, es muy fácil nomenclar a los espacios donde están los ganglios linfáticos y de acuerdo al ganglio linfático donde se encuentre va a drenar la zona correspondiente. Entonces, el espacio cervical anterior y superior, que es el espacio este, ¿sí? Tenemos el submentoniano, era el medial, que tenía, que se llama 1A. Submentoniano 1A. El lateral, que es el submaxilar, es el 1B. Siguiendo la línea del ilioides y llegando por encima del esternocleidomastoideo, hasta el esternocleidomastoideo, lo que le sigue en proyección es el segmento 2A, que es el que está más internamente o por el lado interno del esternocleidomastoideo, y el 2B, que es el que está sobre el esternocleidomastoideo. Luego, entre el hueso ioides, tiramos esta línea, y una nueva línea que va por debajo del cartílago tiroideo, ¿sí? Entonces, estos dos segmentos, ¿cuáles van a ser? Este era el 1A, 1B, 2A, 2B. Este segmento que está por debajo del 3B del 2B es el 3. Este es el 6. Y por debajo del tiroideo, casi en el lugar subclavicular, está el 6, el segmento 6. Y por debajo del segmento 6 y por debajo de la clavícula está el segmento 7. ¿Qué hay en el espacio o cómo se llaman los ganglios o cómo se nomencla este espacio, que es el triángulo cervical posterior, que recuerden está entre el esternocleidomastoideo y el trapecio? Es el segmento 5, que a su vez, si es superior, siguiendo la línea inferior del cartílago tiroideo, es el 5A, y si es inferior, es el 5B. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué saber esto? ¿Por qué decir? Porque si uno encuentra un ganglio submentoniano, puede decir que está en la región submentoniana o 1A. El segmento 1A, ¿qué drena? Mandíbula, mejilla, lengua y piso de la boca. Entonces, un ganglio en el segmento 1A puede estar reflejando un proceso mandibular, de mejilla, un cáncer de lengua o un cáncer de piso de boca. También puede estar implicando procesos orofaringios, por ejemplo, procesos dentarios. El segmento, tanto el 1A como el 1B, o sea, el espacio submentoniano. ¿Drena qué? Mandíbula, mejilla, lengua, piso de la boca.
¿Qué pasa con el segmento 2, 2A y 2B? ¿Qué drena? Nosotros encontramos ganglios acá y bueno, tenemos que pensar en nasofaringe, en amígdalas, tumores amigdalinos, orofaringe, parótidas. Hace poco tuvimos en el consultorio un paciente con un gran ganglio acá, bien hipocoico, pero que no había perdido el hilo, pero sí estaba muy engrosada la cortical. Bueno, como buen médico, ¿qué hizo? Tomó antibióticos y venía una vez por mes a hacerse una ecografía. Y yo le digo, mirá, vamos a pulsar este ganglio o sacátelo o estudiate la boca, las amígdalas, que fue un cáncer de amígdala derecha. Bueno, ya está operado, ya está bien el doctor. Pero bueno, presten atención en esas cosas. En el segmento 3 que dijimos que trazábamos la línea del hueso hioides hacia atrás y bajábamos, teníamos el 3 y el 4. En el segmento 3, ¿qué drena? La nasofaringe, la orofaringe, la hipofaringe y la cavidad oral. En el segmento 4, que está acá abajo, la laringe, el esófago superior y la tiroides. En el segmento 5, que dijimos que era el triángulo cervical posterior, segmento 5A y 5B, drena la piel, el cuello lateral, la retrofaringe. Y en el segmento 6, que es la región donde está la tiroides y la paratiroides, y en el segmento 7, ¿qué van a drenar? El segmento 6 va a drenar tiroides, tráquea, esófago superior. Y en el segmento 7 va a drenar tórax. Y acá yo le agregaría mama también, porque si bien no es muy frecuente, he tenido pacientes con cánceres de mama con ganglios subclaviculares o a nivel preesternal. Ese es el segmento 7 que acá dice tórax superior, agreguen mama. Bueno, visto esto, ¿cómo se hace el examen del cuello? Yo siempre reviso a los pacientes, no tiro el gel y pongo el transductor, reviso al paciente y lo interrogo. Entonces, nosotros examinamos desde adelante o podemos examinar desde atrás, se examina el triángulo cervical anterior y vamos a hacer la parte superior, vamos a palpar las glándulas submaxilares, las sublinguales no se palpan, también podemos palpar el espacio preauricular y retroauricular, que es donde están las parótidas. Y luego palpamos el triángulo cervical anterior e inferior, donde vamos a examinar la glándula tiroidea y las paratiroides solamente si están aumentadas, y las glándulas salivales mayores. En el espacio vascular, bueno, podemos palpar los vasos arteriales, podemos ver por superficie la yugular externa y después podemos palpar también el triángulo cervical posterior. Es muy rápido el examen del cuello y ustedes siempre tienen que saber qué están palpando y qué van a querer ver, ¿sí? Bueno, en cuanto a la patología del triángulo cervical anterior e inferior, dijimos que allí estaban, aparte de las estructuras viscerales, las tiroides y las paratiroides. El estudio de la glándula tiroidea, el objetivo de ella, está el estudio de su embriología, porque es muy importante para ver las malformaciones congénitas, la anatomía, los métodos de estudio, que son la ecografía, el centellograma, la tomografía, la resonancia, el examen de la patología tiroidea y los controles postquirúrgicos. En cuanto a la embriología, ¿de dónde surge la glándula tiroidea? La glándula tiroidea nace de un primordio impar el primordio impar de la tiroides que aparece en la línea media ventral entre la primera y segunda bolsa branquial a la cuarta semana de gestación y que se expresa como un engrosamiento endotelial que luego se alarga, ¿sí? Para formar un divertículo tiroideo. Fíjense, sale de el foramen seco que está topográficamente en una persona en la base de la lengua,
de ahí nace este primoideo tiroideo, y luego va alargándose, ven, vienen desde el primero y segundo arco branquial, va alargándose como un divertículo para ir a formar los dos lóbulos tiroideos, ¿sí? Entonces, el primoideo impar de la tiroides aparece en la línea media como un ventral entre la primera y segunda bolsa branquial a las 4 semanas de gestación, se expresa como un engrosamiento endotelial que luego se alarga, se extiende, y es el divertículo tiroideo, que luego se bifurca para formar la glándula tiroidea, que consta de dos lóbulos conectados por un istmo. Ese es el recorrido de la glándula que hace este primordio impar para llegar a este lugar. Por supuesto, cuando llega a este lugar, este divertículo se oblitera completamente, se seca completamente y queda solamente la glándula tiroidea. Hay una variante embriológica que se da en el 30% de la población, que es la permanencia de un remanente distal de ese divertículo tiroideo, que es el lóbulo piramidal. Esta es una variante anatómica normal, o sea, se secó el conducto tirogloso, se formó la glándula tiroidea, pero quedó una partecita de ese esbozo embriológico que es el lóbulo piramidal. El lugar de origen del primordio tiroideo persiste como una depresión ciega localizada en la base de la lengua que se llama foramen seco, foramen ciego. O sea, una vez formada la glándula tiroidea puede quedar este remanente, que es el lóbulo piramidal, que se ve en un 30% de las personas, y por otra parte en la base de la lengua queda una depresión, que es el foramen seco. En cuanto a cómo funciona la glándula y cuándo comienza a funcionar, la glándula tiroidea comienza su diferenciación histológica y se vuelve funcional hacia las 10 semanas de gestación, haciéndose evidentes las estructuras foliculares que contienen en su interior el material coloideo, comenzando a sintetizar tiroglobulina no iodada. La secreción de triiodotironina recién comienza al 4º mes de la gestación. En cuanto a la patología tiroidea, ¿alguien me quiere preguntar algo? Me siento como hablando a una caja. ¿Tienen que preguntar algo, decirme algo o qué? ¿O están mirando la tele y yo estoy acá? A ver, vuelvo con ustedes. ¿Dónde están? No, por ahora, bien. Doctora, ¿Están bien? hay bastante intermitencia de la señal. De hecho, varios compañeros yo me he vuelto a conectar varias veces porque la señal está un poco mala. Ah, pero son 90, faltan 30, digamos. No, Bueno, vamos bien, vamos bien. yo tengo la señal mala o ustedes. No, ustedes que se No, la señal conectan. está bien. La señal está bien. Bueno, listo, vamos a seguir. Por acá Vamos a la seguir. señal está bien, todo bien. Bueno, muy bien. Bueno, listo. Vamos de nuevo. Vamos a compartir. A ver, ahí. Ahí estamos bien, ¿me ven? ¿Pantalla completa? Patología tiroidea. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doc, se ve. Entonces, en cuanto a la patología tiroidea, bueno, yo como buena clínica que soy, siempre empiezo con la clínica, las indicaciones del estudio tiroideo, qué tipos de estudios voy a hacer. Vamos a ver la patología tiroidea benigna, la patología tiroidea maligna, y vamos a ver cómo se hacen los controles postquirúrgicos de los pacientes con resecciones por cáncer de tiroides. Bueno, en cuanto a la clínica y el laboratorio de la patología tiroidea, la sintomatología sistémica es el resultado del hipo o del hipertiroidismo. Y los signos locales, esos generales, los signos locales que pueden tener un agrandamiento difuso o focal de la glándula. El laboratorio se basa, es muy simple, el dosaje de TSH,
hormona segregada por la hipófisis, el dosaje de T3 y de T4, el dosaje de anticuerpos, antiperoxidasa y antitiroglobulina, cuando uno sospecha, siempre se pide todo esto, pero cuando uno sospecha una tiroiditis, ¿sí? De Hashimoto u otras. Entonces, dosaje de TSH, de T3, de T4, dosaje de anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina, dosaje de tiroglobulina plasmática para determinar recidiva de cáncer en pacientes de cáncer tiroideo operados. Esto no se dosa normalmente, sino que en los pacientes que se les reseca la glándula, se hace con el control del cuello, se le hace el dosaje de tiroglobulina plasmática. Cuando la tiroglobulina plasmática está aumentada, busquen un ganglio en los puntos de drenaje tiroideo, porque seguro lo hay. Y ahí, ¿qué hacemos? Pulsamos el ganglio y dosamos tiroglobulina, y es el patrón oro para hacer la resección de esa cadena ganglionar. Bueno, en cuanto a los métodos de estudio de la glándula, dijimos que tenemos la ecografía, centello, tomo y resonancia. En cuanto a la ecografía, es la técnica de primera línea que permite la evaluación morfológica vascular, permite la ubicación intraoperatoria de lesiones y sirve como guía para procedimientos invasivos. El resultado del ultrasonido determina conductas de diagnóstico, terapéuticas o ambas en un 63% de los pacientes con nódulos palpables. En cuanto al centellograma con tecnesio 99 metastable, es un método muy sensible para determinar la funcionalidad de un nódulo. El hecho de que un nódulo no capte o sea frío puede corresponder indistintamente a un adenoma, a un quiste, un carcinoma o una tiroiditis o cualquiera de ellos. O sea, antes se decía que un nódulo frío que no captaba el tecnesio o el yodo era un cáncer. No, todo lo que no capta es lo que no está vascularizado, y puede no estar vascularizado un quiste, una zona de tiroiditis, un adenoma o un cáncer, o todo junto. O sea que se descarta ese concepto que se tenía de los nódulos fríos igual cáncer. De los nódulos fríos, solo 1 al 4% son malignos. La evaluación centellográfica de los cambios anatómicos en enfermedades nodulares tiene muy poco rendimiento, debido a que el 20 al 25% de los nódulos informados como únicos resultan múltiples en el ultrasonido. O sea que el centellograma con tecnesio 99 metastable para el estudio de tiroides no se usa, se usa la ecografía, la punción biopsia y eventualmente tomografía y resonancia, que después vamos a ver en qué casos. En cuanto a la tomografía, está indicado como estudio de segunda línea orientado a la estadificación de cánceres conocidos, extensión de la patología benigna o la evaluación de una tiroides intratorácica. Y en cuanto a la RNI, tiene ventajas en el diagnóstico del cáncer tiroideo recurrente, con un valor predictivo positivo de un 82% y un negativo de un 83%. Igualmente, con ecografía también ven las recidivas. Pero yo les doy todo, les doy toda la bolsa y ustedes la atajan y ven lo que les sirve. Yo les voy guiando. Bueno, el examen clínico antecede a cualquier examen de imágenes. La ultrasonía de alta resolución es el método de elección para el estudio de las partes blandas del cuello. Las imágenes ecográficas posibilitan la confirmación de la impresión clínica obtenida de la observación y de la palpación. La ultrasonografía provee información acerca de la naturaleza de la lesión, de su localización precisa y del efecto que ocasiona sobre las estructuras adyacentes. La técnica de examen es muy simple, se coloca al paciente en posición supina, con el cuello en hiperextensión. Para facilitar la localización de las lesiones se puede solicitar al paciente que degluta para diferenciar lesiones localizadas en la tiroides. Recuerden que la tiroides se moviliza con la deglución. En pacientes añosos se puede realizar el estudio sentado.
en chicos en los brazos del familiar y se utilizan transductores lineales de alta frecuencia cuya frecuencia va de 7 a 12. Bueno, primero palpamos, después ponemos el gel y el transductor. Bueno, en cuanto a la anatomía, este es un corte gráfico axial en donde ustedes pueden ver de arriba abajo piel, plano celular subcutáneo, el esternocleidomastoideo. Acá tienen los músculos infrahioideos o strap muscles, strap porque hacen de contención del cuello y tienen recorrido longitudinal dentro del cuello, strap muscles. Luego tenemos la tiroides, lóbulo derecho e izquierdo, el istmo, por detrás la tráquea, hacia los costados el compartimiento de los vasos del cuello, donde tenemos la carótida común, la yugular y el neumogástrico, y ¿qué más? Y hacia atrás tenemos este músculo que es el músculo largo del cuello. Esto es un corte a nivel de C6. Este mismo corte en una ecografía tiroidea. Fíjense, esta es la piel, acá tenemos el esternocleidomastoideo a ambos lados, y estos son los strap muscles o músculos infrahioideos, que tienen varios nombres, pero con que sepan que son los músculos infrahioideos me pone contenta. Después, acá tenemos la tráquea, acá tenemos el lóbulo derecho, el istmo, el lóbulo izquierdo, acá hacia la derecha la carótida, hacia la izquierda acá no vemos la carótida porque a lo mejor está oblicuado el corte y no lo vemos. La idea de este corte era ver esto, que es el esófago. Si uno le pide que degluta al paciente, ustedes van a ver la saliva como pasa por acá, muchas veces informado como paratiroides o como nódulo localizado en la región posterior del cuello, a saber. Bueno, y acá atrás los músculos largos del cuello, ¿sí? Que son bien posteriores, ¿ven? Retrotraqueales y detrás del esófago, músculos largos del cuello. Bueno, entonces en un corte axial, acá fíjense, se ve el esternocleidomastoideo y ya afinamos un poco más la puntería con los músculos infrahioideos y decimos que este que está más medial, más interno es el esternotiroideo y este es el esternoioideo porque se une al hueso ioides. Acá tenemos el lóbulo derecho de la tiroides, bueno, la arteria, la carótida, y acá tenemos el músculo largo del cuello, ¿sí? Este es un corte axial derecho. Acá, más lateral, tenemos la carótida común, el esternocleidomastoideo y la yugular. ¿Qué segmento es este? Que está por detrás del esternocleidomastoideo. Veo un ganglio acá. ¿En qué segmento está? A ver quién me dice. Si me están dando bolas o no. ¿Qué segmento? 5. Muy bien. ¿Quién me dijo 5? ¿Quién sos? Luisa, doc. Ah, Luisa, muy bien. Bueno, 5A, acordate arriba y 5B abajo, teniendo como base la tiroides, podés tener porque está sobre el cartílago tiroideo, la división, ¿sí? 5A arriba y 5B abajo por detrás del esternocleidomastoideo. Bueno, acá tenemos, siguiendo con los strap muscles, tenemos el músculo que está más pegado al ioides, que es el homoioideo. Pero les repito, con que me digan que estos son los strap muscles o músculos infrahioideos, está más que bien. Y haciendo un corte más alto, como para que ustedes vean que yo no solamente veo la tiroides, sino que veo todo el espacio cervical anterior y superior, angulando hacia arriba, ustedes pueden ver estos músculos que son los miloioideos, le hacen mover la lengua, está la lengua del paciente, y hacia los costados están las glándulas submaxilares. Por debajo están los músculos genidioideos y hacia atrás, si le ponen Doppler, van a ver la arteria lingual. Atrás esta es la lengua del paciente, ¿eh? Y el músculo que está detrás de la lengua es el genigloso. Bueno, esto es como demasiado, pero bueno,
sepan que hay que ver también la región submaxilar, la van a tener que ver para ver las sublinguales, la van a tener que ver para ver las submaxilares, las glándulas, y para ver los ganglios. O sea, ahí hay patología de las glándulas submaxilares, hay cálculos, hay quistes, hay tumores, ¿sí? Bueno. Siguiendo con los cortes longitudinales, acá hacemos, este es el corte la paciente, el transductor lo ponemos longitudinal, y acá arriba tenemos la piel. Si esto está por encima de la tiroides, es un músculo infraioideo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo que es un infraioideo y no es el esternocleidomastoideo? A ver. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué es eso? Yo hago el corte longitudinal acá. Estoy encima de la tiroides. ¿Es el infraioideo o es el esternocleidomastoideo? A ver, valientes. ¿Quién me dice? Infraioides. Infraioides, ¿sí? Que uno a veces tiene que sortear los músculos para entrar en un nódulo y que no le duela a la paciente. Entonces, este es un corte longitudinal, músculos infraioideos, y por detrás el músculo largo del cuello, ¿sí? Acá es el infraioideo, acá se deja ver un poco del esternocleidomastoideo. ¿Está bien? Bueno, entonces, acá tenemos un lóbulo piramidal. El lóbulo piramidal cuando está se palpa, o sea, se palpan como un cordoncito por delante de la tráquea, ¿sí? Y cuando uno hace la ecografía, tiende a informar esto como un nódulo a nivel de la vertiente ísmica o a nivel ísmico, pero resulta que cuando hace el corte longitudinal, como siempre tienen que hacer, se dan cuenta que es una estructura de igual ecogenicidad que el resto de la glándula, que no es un nódulo, y que es esto el lóbulo piramidal. No se confundan, si ven esto, hagan el corte longitudinal y descarten el lóbulo piramidal. Si ustedes informan un lóbulo piramidal, dicen, estos alumnos son de la doctora Cura. Ahora, los zapatos dicen que esto es un nódulo a nivel ísmico, ¿vale? Bueno, siempre corte Le hago una longitudinal. pregunta con Sí, mi amor. respecto a ese corte de ese lóbulo. Si tengo que medir el istmo y tengo ese lóbulo piramidal ahí, Pero ¿cómo ese lo no es el mediría? istmo, No, ¿no? por eso, Porque pero digamos, lo es el tuviese que istmo. medir y está como justo en esa zona donde normalmente uno mediría el istmo, ¿dónde lo No, mido? porque sale del istmo. Sale del istmo. Sale, Ah, mirá, ok, sale del istmo, está más arriba. Por eso les digo, mirá dónde está el lóbulo tiroideo acá, ¿eh? Y acá no tenés istmo. El istmo está más abajo, ¿sí? El istmo está más abajo. Entonces vos, sí, sí, acá ¿entendés? Acá tenés el esternocleido, los infraioideos, acá tenés el piramidal, acá tenés tráquea, acá no tenés istmo. Acá tenés ok, parte del lóbulo, de la parte superior de un lóbulo, ¿vale? ¿Sí? ok, sí, sí. Bien, muy bien la pregunta. Bueno, en cuanto a las medidas de la glándula, las medidas de las glándulas son aproxi, 40-60 de longitudinal, 10 a 20 de transverso y de diámetro anteroposterior 10 a 20. Y el istmo 3, hasta 3. ¿Cuándo digo que la glándula tiroidea está aumentada? Cuando está aumentado el diámetro anteroposterior, que es lo que se percibe en la palpación. Digo que está grande cuando mide más el diámetro anteroposterior, mide más de 20, y digo que la tiroides está pequeña cuando mide menos de 10. O sea, ustedes pueden tener una glándula de 40 de largo, de 20 de ancho, pero tienen, es poco probable, generalmente se achica todo, tienen 10 de alto, está chica. Si ustedes tienen una glándula, qué sé yo, que tienen 30 de largo, tienen 20 de ancho, pero está gorda, o sea, está espesa y mide
30 de diámetro anteroposterior está aumentada de tamaño. Generalmente todo aumenta de tamaño en los bocios difusos, y si está aumentada de tamaño en un solo lado, y acá por ejemplo mide 20 y acá mide 30, seguramente que acá hay un gran nódulo que está aumentando el diámetro. Entonces ustedes tienen que decir tiroides de localización normal o eutópica, de tamaño normal o de tamaño aumentado, a expensas de toda la glándula o a expensas del lóbulo derecho o del lóbulo izquierdo o de ambos lóbulos, en ocasión a nódulos o lesiones ocupantes de espacios nodulares de tales características. No sé si me entienden. O sea, el patrón que dice que está aumentada la glándula es el diámetro anteroposterior, porque tóquense ahora el cuello, pálpense su tiroides. Entonces, fíjense, está normal, es como una bolsita así media arenosa. Está normal, está grande. Bueno, ¿qué están palpando? El espesor, el diámetro anteroposterior, ¿de acuerdo? Y eso se lo graban a muerte. Entonces, acá están a nivel del istmo, mide 3 en sentido. La glándula se ubica, ¿no? Está todo bien. ¿Entendieron esto? ¿Sí? Bueno, Sí, creo que lo... Bueno, en cuanto a la patología tiroidea, anomalías congénitas, patología benigna, maligna y el paciente en seguimiento posoperatorio. En cuanto a las anomalías congénitas, pues vamos a empezar de las anomalías pero así someramente, anomalía de los arcos branquiales, defectos del cierre del conducto tirogloso que vimos el otro día en el consultorio, que vino informado como un quiste del istmo. Remanente del tejido tiroideo por secuestro de tejido o a lo largo del conducto tirogloso, o sea, podemos tener un defecto del cierre del conducto que es una bola quística, o podemos tener un remanente de tejido tiroideo que no descendió por secuestro del tejido a lo largo del conducto tirogloso, que ya les voy a mostrar un caso. Y después podemos tener tiroides ectópica por defecto del descenso, pudiéndose encontrar en cualquier parte del conducto tirogloso. O sea, si usted pone el transductor en topografía del cartílago tiroide y no encuentran la glándula, empiezan a buscar para arriba. Para abajo no va a estar nunca. Para arriba puede estar en otra localización. O toda la glándula o parte de la glándula. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, en cuanto a las deficiencias de los arcos branquiales al desarrollo, la falta del primero arco y segundo arco branquial da esta anomalía que se puede detectar intraútero, que es la agnatia. La agnatia es la ausencia congénita de mandíbula y de las estructuras cervicales anteriores. Está asociado generalmente a holoprosencefalia y es una asociación sindrómica muy poco frecuente y fatal, caracterizada por la ausencia de mandíbula, malformaciones cerebrales con anomalías faciales relacionadas con un defecto del desarrollo del cerebro embrionario. Pueden tener sinoftalmias, orejas malformadas y de implantación baja, fusionadas en la línea media, agenesia de los bulbos olfatorios y microsomía, hipoglosia y aglosia, falta de lengua, o sea, es incompatible con la vida. Esto es cuando no se desarrolla ni el primero ni el segundo arco branquial. Recuerden entonces, se lo traje exprofeso porque la glándula tiroidea nace de un primordio impar ubicado entre el primero y el segundo arco branquial. Entonces, si no se desarrolla ni el primero ni el segundo, van a tener esto, que es la agnatia, que se asocia con malformaciones cerebrales y de la línea media, como todas las holoprosencefalias que también les ha explicado la doctora Analicia. También como deficiencia del desarrollo incompleto de los arcos branquiales, tienen este síndrome que ustedes han visto este chico en una película, que es el síndrome de Treachin-Collins, también conocido como disostosis mandíbulo-facial, que es una anomalía genética autosómica dominante y resulta de malformaciones bilaterales
del primero y segundo arco branquial. Es decir, no es la agnatia, se formó, pero se formó mal. La incidencia se estima en aproximadamente 1 en 50.000 nacidos vivos, siendo el 60% de los casos esporádicos y el 40% con antecedentes familiares. Si ustedes investigan un poco del síndrome de Treacher-Collins, hay una película que es la madre Julia Roberts, y tiene este chiquito que anda con que es un caso verídico, es un Treacher-Collins, que anda con estas cápsulas de astronautas. No sé si la vieron o les suena. Bueno, yo miro mucho cine. Bueno, y estos chicos tienen retrognatia, micrognatia, aplasia de las apófisis condilias, coronoides de la mandíbula, asociadas con paladar hendido, ausencia de glándulas paratiroides, alteración de los pabellones auriculares, del oído externo y del oído medio. Síndrome de Treacher-Collins. Bueno, y esto es un poco más frecuente. Lo otro eran las anomalías de los arcos branquiales que iban a formar el esbozo primario, y que, bueno, su máxima expresión era la agnatia, o una expresión menor era el síndrome de Treacher-Collins. Hay hermanos con Treacher-Collins, recuerden que es autosómico dominante. Es infrecuente, pero es autosómico dominante. Bueno, luego vemos el defecto del cierre del conducto tirogloso. Dijimos que la tiroides nacía de la base de la lengua, en un lugar donde en una depresión, que queda como una depresión, que es el foramen secum. A ese nivel se ubica el primordio impar, que luego, se acuerdan, se elonga, se alarga y desciende para formar la glándula tiroidea. Este conducto tirogloso tiene que cerrarse por completo. A veces no se cierra por completo y aparece esto, que es un quiste en la línea media, en topografía generalmente del hueso hioides. Este es el más frecuente, pero puede haber en cualquier lugar, desde el foramen secum hasta la glándula tiroidea. El que pulsamos el otro día en el consultorio era un medial que estaba por encima del istmo y había sido informado como un quiste del istmo. Y este era un quiste tirogloso infectado. No sé quién estuvo conmigo en la punción, pero recuerdan que la patóloga dijo que no había células foliculares, había líquido infectado, y que solamente puede infectarse de esa manera los quistes tiroglosos, ¿sí? Y no un quiste de tiroides. Así que, bueno, la anatomía patológica final dio que era con celularidad para células epiteliales, ¿sí? Bueno, le voy a mostrar otros casos. Acá tienen un quiste a nivel o en topografía del inicio del foramen secum. Dijimos que se ve en la base de la lengua. Abriendo la boca del chico, ven, acá tienen esta formación quística. Acá tienen la tomografía, fíjense que está en la base de la lengua, una lesión que ocupa espacio de 2 centímetros, y esta es una resonancia ponderada ante 2, donde se ve que la formación quística tiene contenido líquido absolutamente. Es un quiste tirogloso del foramen secum. Este es el quiste más común, el que se ve más frecuentemente, que está por encima del hioides. ¿Ves? Acá está el hioides, acá por encima del hueso hioides. Este es el más frecuente de todos. Y se ve así. Generalmente son chicos o adolescentes que tienen una masa medial. La masa medial quística no es otra cosa que un quiste tirogloso. Acá tienen la ecografía y acá tienen la tomografía, que tienen un poquito de realce, porque yo pienso que este quiste está medio infectado. Generalmente cuando vienen a la consulta es porque crecen de golpe, porque se infectan, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro quiste. Este es un quiste tirogloso que tiene signo de flebosis, está complicado. Esto es, fíjense, tiene material de detritus en su interior, y fíjense el realce que tiene, como todo absceso, ¿sí? Bueno, no es el chico que vimos la otra vez, otro chico que tenía. ¿Qué pasaba? ¿Por qué se puso este quiste tirogloso y no se
no se operó, porque estaba infectado y no encontraban la bacteria, no respondía al tratamiento antibiótico, porque hay que operarlo limpio al quiste tirogloso. Entonces nosotros lo que hicimos, fíjense, entramos al quistecito con un poquito, una bolsita de anestesia, el longitudinal, y acá fíjense cómo estamos aspirando, ¿ven cómo se ve? Estamos inspirando el líquido, lo vaciamos y mandamos a cultivar y se aisló la bacteria que ocasionaba la infección, se trató y luego se operó. El otro día nosotros, era una chiquita que de ¿cuántos años? A ver si me acuerdo, de 16 años, porque estaba en el colegio, 16 años, y había sido informado como un quiste de la vertiente derecha del istmo. Y lo pulsamos, salió un material blanco amarillento que mandamos a estudio histológico y a cultivar. Y a esa chiquita, como a este chico, le hicimos tratamiento antibiótico profiláctico y un vendaje de compresión. Pero le advertimos al padre que la acompañó que ese quiste a la larga se lo iba a tener que sacar porque se iba a volver a infectar. Esto es otra cosa, este es en la misma topografía, acá quedó en el camino parte de la tiroides. Este es tiroides ectópica, fíjense. ¿Dónde está ubicada esta? Acá a nivel yoideo. Este es el centellorama, fíjense cómo capta. Y el examen con Doppler color. Este es este, pero a su vez tenía otra ectopía. ¿Dónde? ¿Qué es este lugar? A ver quién me dice qué es este lugar que ya le repetí como 20 veces. ¿Dónde le quedó tiroides a esta chica? Base de la lengua. En el foramen, en el foramen secum, donde nace la glándula tiroidea. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Oh? Dios mío, empezamos de nuevo con la embriología. O sea, ¿qué le pasó a esta chica? A esta chica le pasó lo siguiente. Nació el primordio impar entre el arco 1 y el arco 2. Creció el tejido tiroideo y fue descendiendo el tejido tiroideo por el conducto tirogloso para llegar a esta parte de la tiroides. Acá abajo no hay tiroides, entonces tenemos dos remanentes tiroideos en el foramen secum y a nivel supraioideo, ¿sí? ¿Cómo se hizo el diagnóstico que era tiroides esto y no otra cosa? ¿Qué otra cosa puede ser esto? Yo veo esto que no es líquido, no es un quiste tirogloso, lo veo sólido. ¿Qué puede ser? A nivel del segmento, les diría casi submentoniano, entre el submentoniano, la porción superior, ¿qué segmento es este? 2, puede ser 2A, ¿sí? En el segmento 2A. ¿Qué puede ser ahí? Pensemos todos. Ven esto, ven el bulto, dicen, es un tirogloso, como me dijo la doctora. No, es sólido. ¿Qué tengo que pensar? Piensen. Aparte del remanente tiroideo, ¿qué puede ser? Ahí, no en la base de la lengua, acá. Un ganglio, doctora. Un ganglio, muy bien, un ganglio del segmento 2A. Entonces tengo que pensar, si es un ganglio, yo inmediatamente, estos son pacientes que me vienen a mí para biopsia, después se hace la tomografía, todo. Y vinieron células foliculares benignas, o sea, se hizo el diagnóstico de tiroides aberrante, o sea, tejido tiroideo aberrante. ¿Qué pudo haber sido? Una metástasis, un ganglio infartado, un ganglio metastásico, porque ven que la circulación es totalmente anárquica. Un ganglio o qué, u otra cosa. Vamos a ver otras cosas que pueden ser. Miren esta paciente. Esta es una paciente femenina de 67 años que consultó por una masa palpable en la región infraioidea y supraioidea. Infra y supraioidea.
y se le realizó PAF. Cuando nosotros le hicimos la ecografía de tiroides, la tiroides estaba divina, ¿sí? Pero por encima de la tiroides, o sea, en la región infra y suprayoides, el tiroides está arriba de la tiroides, nosotros estamos con la tiroides abajo del tiroides. Esto estaba en topografía yoidea, supra e infrayoidea. Entonces, ¿qué pensé yo? Digo, bueno, vamos a punzarla porque esto puede ser, como si era un ganglio, era horrible, porque no tenía hilio, no tenía nada. Podía ser una metástasis de un cáncer de amígdala, podía ser, bueno, pero estaba en la línea media. Bueno, ¿qué fue esto? Se hizo PAF y fue tejido tiroideo, pero que tenía un carcinoma papilar. Entonces, tiroides ectópica más carcinoma papilar. Esta es la patóloga nuestra que es brillante, que nos saca las fotos desde su microscopio, y acá ven la papila del carcinoma papilar, porque así se ven los carcinomas papilares, los núcleos vacuolados, todos diferentes entre sí, y acá conformando una papila. Esto salió por punción, biopsia aspirativa con aguja fina. Bueno, la paciente se va a operar, le hicimos la tomografía, miren, les voy a mostrar que la completamos, a ver si tenía más ganglios o cosas así. A ver, esperen, acá. Ahí está la lesión, fíjense que es alta, y ahí estamos bajando, y acá ven que tiene el istmo tiroideo y los dos lóbulos tiroideos. ¿Sí? Y ahí en el cuello no había nada más. Ahí es el mismo. Vamos a ver los distintos cortes. Acá tienen el corte coronal, fíjense que acá está la lesión, acá están los lóbulos tiroideos, acá están los músculos esternocleidos, y acá la lesión está en topografía ioidea. Acá ven que no está el istmo, porque esto es digamos, los polos superiores de los lóbulos tiroideos, está la masa, ectopía y carcinoma papilar. Esta mujer se le hizo la resección de la glándula tiroidea y de la lesión. No tenía ganglios, pero residuó con ganglios en el segmento 7, que punzamos y fueron todos positivas, y que fue a vaciamiento cervical. Este es el hallazgo quirúrgico, fíjense. Esta es la masa que tenía la paciente. Y bueno, y ese es un caso de patología de tiroides aberrante con cáncer. Bueno, vamos a pasar, ya vimos las malformaciones congénitas, vimos las anomalías de los arcos branquiales, extremas, medianas, el quiste tirogloso en distintas localizaciones, los remanentes tiroideos, y vimos un remanente tiroideo que tenía un cáncer. Yo pensaba en esa paciente que era una metástasis de un carcinoma epidermoide, pero no, fue un carcinoma papilar en una tiroides aberrante. En cuanto a la patología benigna de la glándula, tenemos el bocio nodular, el difuso y la tiroiditis. Vamos a ir rápido, eso es fácil. La mitad de la población mayor de 50 años tiene nódulos en la ecografía cervical. 50% son diagnosticados en autopsias. Son 8 veces más frecuentes en mujeres, y cuando están presentes en hombres tienen el doble de riesgo de ser malignos. La incidencia del cáncer tiroideo en un paciente con bocio polinodular es muy baja, desde el 1 al 3%. Las manifestaciones clínicas del bocio, la mayoría son asintomáticas del multinodular. 2 al 6% tienen presentación clínica como masa palpable. Algunos pacientes presentan compresión traqueal, esofágica o del nervio recurrente, o disfonía o disfagia, crecimiento rápido de masa cervical con dolor ocasionado por una hemorragia intranódulo, y el laboratorio es variable, puede estar normotiroidea, hipo o hiper. ¿Cuál es la conducta ante la presencia de un bocio polinodular?
La Sociedad de Radiología en Ultrasonido en consenso establecieron que la diferenciación mediante los signos ecográficos entre nódulos benignos y malignos para detectar atipía no son específicos, con un valor predictivo positivo incierto. Ahora bien, la combinación ultrasonido con PAF, punción aspirativa con aguja fina, aumentaría la sensibilidad diagnóstica para determinar malignidad. La incorporación de la elastografía o el fibroscan, que es el estudio de la dureza tisular, convencional o directo o indirecto, es un estudio que permite excluir los nódulos benignos con un alto valor predictivo negativo, pero no puede afirmar que sean malignos. O sea, puede excluir cuando la dureza es muy baja, excluye el maligno. Es bueno para detectar benignos, pero no excluye los malignos. La evaluación de la vascularización, que es otro método que también usan, con la medición de las velocidades picos históricos y el índice de resistencia en los nódulos, no tiene un valor cierto al momento de determinar la medida de la lesión. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en el horno. Entonces, el Colegio Americano de Radiología propone una nueva categorización de los nódulos en base a su composición, ecogenicidad, forma, bordes, presencia o no de microcalcificaciones y lo asocia con el tamaño para determinar la conducta a seguir, que esa es la nueva clasificación de TIRRAS, no es la TIRRAS vieja, es la nueva clasificación que está en vigencia en el momento en todo el mundo. Salió del Colegio Americano de Radiología. Y bueno, acá tienen el ACR TIRRAT, como el BIRRA de la mama, el LIRAT del hígado que les enseñé el año pasado, y como les voy a enseñar el PIRRAT de próstata. Bueno, el año pasado vimos próstata. El ACR TIRRAT se basa en la composición, la ecogenicidad, la forma, el margen y la presencia o no de focos ecogénicos. Entonces, ustedes tienen que elegir una opción. Composición, ¿es quística o completamente, o casi quística, completamente quística, o parte quística y parte no? 0 puntos, o sea, no categoriza, 0 puntos. Los quistes son 0. Los nódulos espongiformes, que son esponjitas, son 0. Ahora, los nódulos mixtos, que tienen asociación de sólido y quístico, tienen 1 punto. Si son completamente sólidos, empezamos con 2 puntos. En cuanto a la ecogenicidad, si son anecoicos, son líquidos, 0 puntos. Si son hiperecogénicos o isoecogénicos con respecto a la glándula, 1 punto. Si son hipoecoicos, ya le dan 2 puntos. Y si son muy, muy hipoecoicos, 3 puntos. En cuanto a la forma, si son más anchos que largos, 0 puntos. Si son más altos que anchos, 3 puntos. En cuanto a los márgenes, si son suaves, 0 puntos. Si son bien definidos, 0 puntos. Si son lobulados o irregulares, 2 puntos. Si tienen extensión extratiroidea, 3 puntos. Y en cuanto a los focos ecogénicos, si no tiene, o son las colas de cometas que después voy a mostrar, 0 puntos. Macrocalcificaciones, 1 punto. Calcificaciones periféricas en anillo, 2 puntos, y calcificaciones puntiformes dentro de un foco hipocoico, 3 puntos. Entonces, en base a todo esto, le voy a mostrar, vamos a ver el tema del tamaño. 0 puntos, TIRRAT 1, no va a biopsia. 2 puntos, TIRRAT 2, no sospechoso, no va a biopsia. 3 puntos, estamos en modalidad intermedia de sospechoso. Entonces, si es mayor a 1.5, seguimiento. Pero si es mayor a 2.5, punción. Luego, entre 4 y 6 puntos del TIRRAT. Es el TIRRAT 4, que es moderadamente sospechoso. Si es mayor o igual a 1, seguimiento. Si es mayor o igual a 1,5, punción con aguja fina. Y más de 7 puntos es el TIRRAT 5, altamente sospechoso. Si es de más de 0,5, seguimiento. Y si es más de 1, punción.
Entonces, les voy a mostrar un caso de cada uno. Y ustedes me van a decir, ay, bueno, esto es lo de la vascularización del nódulo, que no está dentro del TIRAT, los grados de vascularización y los índices de existencia que dijimos que no tenían mucho valor. Grado 1, ausencia de vascularización, 2, periférica, 3, central. En cuanto a la velocidad del pico sistólico, mayor de 50, puede ser que sea sospechoso, que tenga malignidad. El índice de resistencia mayor a 0,75 y el índice de pulsatilidad mayor a 1,15 más o menos 0,03 de desvío estándar. Este es un trabajo que nosotros hicimos en el hospital cuando ya teníamos elastografía, pero era indirecta. O sea, cuando nosotros comprimíamos con el transductor el nódulo y comprimíamos la parte sana de la glándula y medíamos el nivel de compresión que tenía la parte sólida con el nódulo duro con la parte normal de la glándula. Entonces estudiamos 127 nódulos en una edad de 59 años, el 82% de los casos ocurrió en mujeres, 120 nódulos, 94% fueron clasificados como Bethesda 2, o sea que es un gran diagnosticador de benignos. La media elastográfica, o sea, el cociente elastográfico entre lo normal y lo patológico fue de 1,94 versus 7 para los que eran Bethesda 5 y 6. El punto de corte elastográfico fue menor o igual a 2 y presentó una gran sensibilidad, o sea, de un 85% y una especificidad de un 81% para predecir Bethesda asociada a patología benigna con un valor predictivo negativo del 99% y un positivo del 15%. O sea que este trabajo está publicado, acá está la publicación, es la relación que existe entre el cociente elastográfico, o sea, el cociente de dureza, con la clasificación de Bethesda, que es la clasificación citológica. Y vimos que los que tenían un cociente elastográfico bajo, o sea, que eran blandos, eran casi todos benignos. No hubo un maligno en esos. Este es un trabajo que lo pueden ver. También la dureza tisular se puede medir en forma directa. Ahora tenemos, en DCI, tenemos FibroScan, que mide los kilopascales directamente en el nódulo. Por ejemplo, fíjense, miren, esta es la glándula tiroidea. Acá está aumentada de tamaño por un nodulito hiperecogénico, no calienta, es un 1. Acá tenemos el otro lóbulo que no tiene nada, pero en la vertiente derecha, fíjense, del istmo, tienen un nódulo de muy baja ecogenicidad, que mide 5,9 milímetros, o sea, más de 0,5 centímetros, ¿no? Entonces le hicimos elastografía y miren cuánto tenía en kilopascales, 137 kilopascales, altísima la dureza de este nódulo, acá está, comparada, fíjense, con la dureza de este nódulo, que este era de 12 kilopascales. Le hicimos la punción y bueno, fue un carcinoma papilar de tiroides. O sea, es algo más que ustedes tienen para arrimar más el bochín. Y acá les muestro cómo hacemos la punción. ¿Están cansados? No. Hey, ¿me escuchan? ¿Tanto? No, doctora, todo bien. Vamos, La vamos. escuchamos, doctora, perfecto. Ah, bueno, entonces vamos a hacer la punción ahora. Bueno, acá estamos, ella nerviosa, flaca, con la oreja empantallada, con 200 pacientes esperando afuera. Acá está el doctor Javier instrumentando. Bueno, muy bien. Yo he visto hacer punciones de tiroides sin guantes, chicos, por favor. Tiene que estar todo limpio, estéril. Vamos a pintar. También el ayudante tiene que tener guantes por si se pincha o se mancha. Uno para el paciente, otro para el transductor.
Yo no uso bolsas, son muy caras, encarece todo y limpian bien el transductor y es suficiente. Después le pongo gel, silocaína gel, no para anestesia, para no ponerle el gel que es sucio. Y la punción se hace en corte axial. Tomo una jeringa de 10, le hago vacío, porque yo no voy a aspirar. Esto va a subir por capilaridad. ¿Y qué aguja utilizo? Una aguja de 25G por 25 milímetros de largo, 25 por 25. Coloco el transductor. No tanto, yo tengo que ver. Ahí. Y ahí estamos viendo que vamos a pulsar este nódulo. Entonces pongo el transductor sobre el nódulo que voy a pulsar y trato de entrar entre los músculos infrahioideos para que no le duela, ¿sí? Bueno, acá fíjense. Ahí, ¿ven? Le pongo en el centro geométrico y voy tocando y viendo a dónde voy a entrar. Miren, ven mi aguja con la tapa, ahí voy a entrar y voy a entrar absolutamente paralelo al transductor, porque mi visión va a ser esta nada más. Entonces, ahí estoy entrando, fíjense que está el vacío en la jeringa, y va a empezar a subir solito, por capilaridad. Hago cortes redondos, cortes largos. Acá están tiñendo, Bueno, y ya, acá fíjense, espera, vamos a pararla a esta señora. Y acá ven, está entrando, y como tenía una parte, lo pulsamos porque era grande, ¿no? Era un 2 grande, que fue un adenoma. Le paso acá, fíjense cómo entra la aguja y trato de no tomar en el líquido, sino que trato de tomar en el tejido sólido, con cortes redondos. ¿Ves cómo se llena? Y ahí le pasamos al patólogo la jeringa y el patólogo acá lo que va a hacer es la tinción entre. Está media despeinada la patóloga. Esto era ya bien avanzada la mañana. Este es el primer colorante, también 5 Después de partes. haber hecho un montón de infusiones. Sí. Y este es el último paso, el último colorante. Se llama tinción quirúrgica, porque 5 inmersiones, que sería 5 segundos, se pasa el exceso y se lava en agua. Y listo, ya está para mirar. Se pone un cubre objeto para poder mirarse a microscopio. Y bueno, ahí está. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a ver qué ve el patólogo. Categoría del 1 al 5, que es la clasificación citológica de Bethesda. Categoría 1 es no diagnóstico y satisfactorio. ¿Por qué? Porque el patólogo mira y no ve células. Para decir que el criterio de aceptable para decir que la muestra es diagnóstica, tiene que haber un mínimo de 6 grupos celulares, de 6 grupos o colgajos con al menos 10 células por grupo. O sea, que si el patólogo no ve 6 grupos celulares con al menos 10 células cada grupo, te dice no sirve, tome otra muestra, ¿sí? Categoría 2 es benigno, o sea, son los nódulos adenomatoides, nódulos coloides, tiroiditis, en el contexto adecuado una tiroides granulomatosa, bueno, todas las lesiones benignas de la glándula. 2, benigno. 3, atipia de significado incierto o lesión folicular de significado incierto. Se reserva para las muestras que contienen células foliculares, linfocitos u otras que presentan un grado de atipia estructural o nuclear
que no basta para clasificarlas como neoplasias foliculares. Es un diagnóstico presuntivo de tumor maligno o diagnóstico no concluyente. Se observa un grado mayor de atipia en las muestras que presentan cambios claramente benignos. O sea, es material benigno, pero hay algunas células que no gustan. Entonces, ¿qué se hace con las categorías 3? Se repulsan a los 6 meses. Categoría 4 y 5 son malignos, que pueden ser foliculares o tumores de células de Hertelis. Son extendidos con células foliculares, en su mayoría con disposición anómala, representando principalmente por agrupamiento, formación de microfolículos o ambos tipos. La categoría 5, diagnóstico presuntivo de cáncer folicular. El 4 y el 5 siempre se operan, se hace biopsia intraoperatoria y se confirma o no el 4 o el 5 y se procede a resecar la glándula. Y la categoría 6 es francamente maligna y debe ser utilizado cuando los hallazgos citomorfológicos son conclusivos de malignidad. Les voy a mostrar un poquito de todo. Miren, acá vamos a jugar un poco. Esta es una lesión que ocupa espacio de contenido líquido. Entonces, composición líquida, 0. Ecogenicidad anecoica, 0. Forma más ancha que alta, 0. Margen liso. Focos ecogénicos, 0. Puntuación, 0. ACR 1, TIRAT 1. Entonces, esta es una lesión benigna. Igualmente, la doctora, para que la punza, pues yo punzo todo. Nada, no es así, puse porque la paciente quería que disminuyera de tamaño, se lo di a la patóloga, pero miren qué suerte, aparte del material coloideo tenemos varios grupos celulares de células foliculares, así que esto no fue insuficiente. Esta es la elastografía indirecta, o sea, se comprime el nódulo y se comprime la parte sana y se hace el cociente fue menor a 2. Entonces, Bethesda 2, material coloide y células foliculares. Así van viendo cada una de la relación TIRAT-Bethesda. Acá tienen composición en esponja. Este es el nódulo. Este es un nódulo en esponja. ¿Ven que es una esponjita de baño? Ecogenicidad, esponja, 0. Forma lisa, o sea, más ancha que alta, 0. Focos margen irregular. Esto, miren, el margen era irregular, así que ahí le dimos un 2 puntitos. Puntuación 2, ACR 2, TIRAT 2. ¿Qué fue esto? Bethesda 2, material coloides y células foliculares. Bien. Este paciente es composición compleja, porque tiene una parte líquida y una parte sólida, y la parte sólida está vascularizada. Composición compleja, hay un puntito. Ecogenicidad anecoica, por esto. Área sólida, 2 puntitos. Forma bastante, es más ancha que alta, 0. Margen regular, 0. ¿Tiene focos ecogénicos? No, 0. Puntuación, 3. ¿Por qué 3? Por la parte sólida. 2 más 1, 3. Entonces, ACR3, tierra 3. Y acá, ¿qué pasó? En los tierra 3 tenemos que ver el tamaño. Más o igual a 15 milímetros seguimiento. Este es mayor a 25 milímetros, fue a PAF. PAF, material coloide y células foliculares benignas. Bueno, acá tenemos un nódulo, a ver alguien que me dice, nódulo de qué de sólido o líquido, alguien que hable. Sólido. ¿Qué borde tiene? ¿Liso, suave? Bordes lisos, ecogénico. Ecogénico, entonces tenés un nódulo sólido, 2 puntos. ¿Isoecogénico o hiperecogénico? Hiper. Es ISO. Bueno, hiper. Bueno, es un punto más. Entonces tenés 2 porque es sólido, 1 punto porque es hiperecogénico. 3. Ahora entonces tenés un 3. Entonces vemos el tamaño. El tamaño era
A ver dónde está el tamaño. Bueno, a ver, cada rayita es un centímetro. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Es más ancho que alto también, o sea, eso es 0. Eso es un 3, pero mide 3 centímetros, 30 milímetros. ¿Qué se hace? Se punza. Entonces, a ver qué fue. Composición sólida, 2. Ecogenicidad isoecoica le mandé yo, 1. Margen 0, forma 0, margen regular, focos ecogénicos 0, puntuación 3, ACR 3, si como fue mayor de 25, PAF, y fue un adenoma. Bethesda 2, adenoma, sí, es correcto, yo me acuerdo perfecto de este paciente. Bueno, acá tienen, a ver, otro nódulo sólido, o sea, nódulo sólido, 2 puntitos. Isoecogénico o hiperecogénico. Hiperecogénico le mandamos. El cociente elastigráfico 0,79, no tenía microcalcificaciones. Entonces, composición sólida, ecogenicidad hiperecogénico 1, todo lo demás 0, ACR 3, como era mayor o igual a 25, yo creo que era más chico, lo pulsamos igual, y que dio adenoma, Bethesda 2, adenoma. Bueno, acá tienen esto lo mismo, sólido, ecogenicidad, este es más hipoecoico, o sea, 2 más 2, 4, margen regular, más ancho que alto, una CR4, TIRAT 4, mayor a 0,25, a 0,15 en este caso, función mayor o igual a 10, seguimiento. Acá se punzó, fue un Bethesda 3 y no tengo no se puso. No se puso porque si no tendría acá. Como en este caso tendría que haber pulsado, porque miren, mide más de 15. No tengo la histopatología, pero esto es un Bethesda 4, hay que pulsar. Acá tienen un nódulo sólido, hipocoico, más alto que ancho en este corte. Entonces, composición sólida, hipocoico 4, márgenes regular, focos ecogénicos 0, ACR 4, TIRAT 4. Este paciente se le hizo punción, sí, Bethesda 5, fue un cáncer de tiroides. Ahora, con respecto a los focos ecogénicos, les voy a decir lo siguiente. No todos los focos ecogénicos, como en la mama, predisponen a la malignidad. Hay 3 tipos de focos. Tipo 1 son focos ecogénicos puntiformes, menores de 1, no calcificados, en sal y pimienta, asociados a una lesión hipoecoica o agrupados, ocasionando sombra acústica posterior. El tipo 2 son focos ecogénicos inespecíficos asociados a áreas quísticas y periféricas. Y el tipo 3 son los focos ecogénicos en coleta de cometa. Los tipo 1 son los que más se asocian a cáncer, o sea, puntiformes menores de 1 milímetro, o que se llaman sal y pimienta. Los tipo 2, inespecíficos asociados a áreas quísticas, pueden o no, podés categorizarlo como un 2, pero los que son 3 son estos, para la clasificación del ACR. Y los en cola de cometa son 0. Acá tienen la cita. Estos son los tipo 1. Fíjense que nódulo hipocoico muy feo, grande, y miren estas calcificaciones. Bien puntiformes, no en cola de cometa, sino en sal y pimienta, parece sal. Tipo sal y pimienta. Si ustedes tienen este tipo de clasificaciones, en el ACR le dan 3 puntos, o sea, ahí le subo un montón. Estos son también tipo 1, fíjense, tipo 1 asociados a un nódulo. Entonces, si este es, miren lo que les da este, sólido, 2, recontra hipocoico, 3, son 5, y las calcificaciones puntiformes 3, ahí tienen 10, tienen un ACR mayor a 7, ACR 5, entre 7 y 10. Bueno, acá también, fíjense, pequeñas, miren como en la mamografía,
pequeñas calcificaciones agrupadas que hacen sombra acústica, no cola de cometa. Bueno, todas estas son calcificaciones malignas que ameritan 3 puntos en el ACR. Ahora bien, los focos inespecíficos, a veces tenemos esto, en los espongiformes tenemos algunos foquitos ecogénicos que si tienen ganas lo punzan y listo, pero no son, digamos, no les va a dar nada, les va a dar células benignas, material coloide, etc. Y estos, lo mismo, ¿ven? Acá están los foquitos que tipo 2, inespecíficos, definidos como focos de algo mayor tamaño, de ecogenicidad que los focos de sal y pimienta, sin artefacto en cola de cometa, o menores de 1 milímetro, más bien aislados y en relación a microquistes. ¿Ven? En relación a microquistes, para el ACR estos son 2. Después tenemos los macroquistes, que ustedes, los que hacen ecografía, habrán visto, los macroquistes, que son cáscara de huevo, macrocalcificaciones, para el ACR es 1 punto, nada más. Y después tienen estos, que son, que se dan generalmente en los quistes coloideos, que son como unas colitas de cometa ecogénicas, que para la ACR es puntuación 0, ¿sí? O sea, no significan nada. Bueno, entonces, acá tenemos otro cáncer, fíjense, una lesión que ocupa espacio, más alta que ancha, de contorno irregular, sólida, bien hipoecogénica, hicimos el cociente elastográfico, dio 10, tenía microcalcificaciones, bueno, y también estaba vascularizado. Acá se hizo la punción, ¿ven? Siempre en transverso. Acá tuvimos que pasar por el infraioideo, pero o si no lo podíamos haber entrado por acá, dolía menos. Y acá esto fue, miren, sólido 2, muy hipoecoico 3, forma 3, margen irregular, focos ecogénicos 0, puntuación 11, ACR 7, TIRRAT 5. Y este fue un Bethesda 6. Es 6 directamente, ya se pone 6 porque tiene las llamadas núcleos en granos de café, que es patognomónico del carcinoma folicular de tiroides. Bueno, Bethesda 6. Entonces, ante la presencia de un bollo multinodular, ¿qué nódulo punzamos? El de mayor tamaño, el que haya presentado un crecimiento significativo en los diferentes controles, ¿qué? Conducta a seguir acorde al TIRRAT, o sea, si les expliqué el TIRRAT, pulsamos de acorde al TIRRAT, ¿sí? El que tenga signo de vascularización atípica, el que posea un cociente elastográfico mayor a 2 o mayor dureza tisular. O sea, son distintas cositas, todas juntas definen qué nódulo punzan. Pero nosotros, ¿qué tenemos en cuenta? El ACR TIRRAT. Le damos poca bola a la vascularización. El cociente elastográfico, si lo tenemos, es mejor, nos da más, pero el ACR TIRRAT positivo en un paciente que tenga un nódulo que ha crecido de tamaño, bueno, ya es punzable siempre. Bueno, y manejo el nódulo con paciente único, que son generalmente varones, menores de 5 no se hace PAF, se hace control, menores de 10 PAF si hay factores de riesgo y caracteres ecográficos de sospecha. Factores de riesgo, ¿cuáles son? Historia de radiación de cabeza, cuello, sobre todo de una edades temprana, antecedentes familiares o personales de carcinoma tiroideo, y caracteres ecográficos sospechosos, aplicar siempre el ACR TIRRAT. En cuanto a las tiroiditis, ya están cansados, ¿no? Hace 1 hora y media que están. Vamos a ver tiroiditis y paratiroides, se las grabo, ¿sí? Tiroiditis, algo de cáncer de tiroides y seguimiento, y paratiroides se lo grabo porque es muy largo, ¿sí? Las tiroiditis autoinmunes pueden ser autoinmune tipo 1, que es la tiroiditis crónica autoinmune, y la 2, la enfermedad de Gray-Basel. Tenemos
O sea, tenemos dos tiroiditis autoinmunes, la tiroiditis crónica autoinmune y la enfermedad de Graves-Basedon. La tiroiditis silente posparto, la tiroiditis de De Quervain, la tiroiditis de Riedel, la aguda supurativa y la tiroiditis por radiación. Las autoinmunes son la tiroiditis autoinmune, son las alteraciones más frecuentes que llevan a la disfunción glandular tiroide, empiezan como hipertiroidismo y terminan en hipo. Incluye varias formas clínicas como la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves. La tiroiditis de Hashimoto se expresa clínicamente como hipofunción, hay infiltración linfocitaria severa que causa destrucción de los folículos y folículos tiroideos, dando como resultado el hipotiroidismo, en tanto que la enfermedad de Graves se expresa clínicamente como hiperfunción. La infiltración linfocitaria es moderada e induce a la producción de anticuerpos que se unen al receptor de la TSH, Si bien muy diferentes en sus clínicas, tienen en parte una predisposición genética común y pueden ocurrir en la misma familia y en un mismo individuo. Entonces, la de Hashimoto es de carácter familiar, autoinmune, empieza con hipertiroidismo, va al hipotiroidismo, es más frecuente en mujeres, la da incidencia entre 40 y 60, infiltra toda la glándula por linfocitos y hay depresión coloidea. Disminuyen las células foliculares y hay reemplazo por tejido fibroso. Existe una asociación, miren esto qué importante, existe una asociación fuerte en el desarrollo de linfomas no Hodgkin y antecedentes de tiroiditis de Hashimoto. Acá está la cita. Y por otra parte también se reportó mayor riesgo de desarrollo de carcinoma papilar, pero no está definido el porcentaje. Acá tiene la cita. Esta es como se ve la tiroiditis de Hashimoto difusa en un paciente. Fíjense que acá no informen micronódulos, no. Reemplazo del parénquima glandular tiroideo por áreas de baja ecogenicidad que alternan con áreas de alta ecogenicidad. Las áreas de baja ecogenicidad están compuestas por los linfocitos y por los vasos sanguíneos, ¿sí? Y también por coloides. No pongan esto multinodular, sino ponen tiroides eutópica, disminuida, aumentada de tamaño, lo que fuere, con reemplazo glandular por áreas de baja ecogenicidad que alternan con otras de alta ecogenicidad compatibles en primera instancia con proceso inflamatorio agudo, subagudo o crónico, dependiente del grado de vascularización. Esta es una tiroiditis de Hashimoto difusa, con bajo grado de calcificación, de vascularización, o sea que está casi en remisión. Esta fue un paciente que yo les dije que no lo habíamos biopsiado, sí, lo biopsiamos, fue una tiroiditis focal de Hashimoto. Esta es una tiroiditis de Hashimoto en etapa difusa final. Fíjense la disminución del tamaño de los lóbulos tiroideos, o sea, el largo no se afecta, pero el espesor está totalmente disminuido de tamaño. En tanto que en la enfermedad de Graves-Basedon recibe el nombre por el médico irlandés Graves por sus descripciones en 1835 y por Carl Adolf von Basedon en el año 1840. Es una enfermedad también autoinmune caracterizada por hipertiroidismo debido a los altos niveles circulantes de receptores de anticuerpos de receptores de TSH. Esto produce indetectables valores de TSH, o sea, los anticuerpos se morfan a la TSH, por lo tanto la hormona tiroidea aumenta. Es la principal causa de hipertiroidismo primario y el diagnóstico se realiza por la signosintomatología, el perfil bioquímico y se confirma por las imágenes. La tríada del Graves-Basedon es el exoftalmo, el bocio y el edema pretibial. El centellograma muestra una hipercaptación del tecnesio 99 metastable y en la ecografía ven una glándula grande, muy grande y muy vascularizada. Esta es una enfermedad de Graves. También puede ser la etapa inicial de una tiroiditis de Hashimoto, etapa hipertiroidea.
Esta es una enfermedad de Graves. Y bueno, luego tenemos la tiroiditis subaguda de Kerben, que es una tiroiditis inflamatoria. Yo tuve varios casos. Ocurre como consecuencia de un proceso viral de las vías respiratorias superiores. Los pacientes presentan dolor en el cuello, ocasión de la tiroides dolorosa, odinofagia y síntomas sistémicos de enfermedad inflamatoria aguda. La palpación del cuello demuestra un nódulo único o un agrandamiento difuso de la glándula. En la etapa aguda puede presentar tirotoxicosis, pudiendo llevar al hipotiroidismo. Bueno, esta es una tiroiditis subaguda de Kerben de una doctora de Campo de Mayo. Miren ustedes, está aumentada la glándula, totalmente dolorosa y había tenido el antecedente de una angina. Aumentada de tamaño, de baja ecogenicidad. Y miren en el segmento 6 qué hay. ¿Qué hay en el segmento 6? Chicos. Aló. No me están dando bola. Ganglio, doctor. Muy bien. Entonces, tiroiditis subaguda de Kerben y ganglios reactivos inflamatorios. Muy bien. La tiroiditis crónica o de Rieder es un proceso inflamatorio crónico raro que reemplaza el tejido glandular tiroideo por fibrosis y puede extenderse a varios tejidos. Característicamente, la glándula se presenta dura, pétrea a la palpación y puede asociarse a fibrosis retroperitoneal y mediastinal. Esta es una tiroiditis crónica, es dura, muy difícil de extraer el material, hay que hacerlo con una aguja un poco más gruesa y aspirar. Acá tienen los tractos de fibrosis, los linfocitos, esa es una típica tiroiditis de Rieder. Y en cuanto a la supurada, se dan adolescentes y siempre tiene que persistir y comunicarse con la glándula tiroidea un seno piriforme. Este es un chico que tenía una lesión ocupante de espacio de contenido líquido espeso, con signos de flebosis cutáneas, es la tomografía, fíjense que ocupa todo el lóbulo izquierdo tiroideo, cómo realza con el contraste, material purulente, se punza, se aspira, se cultiva, no hay células foliculares. Era un chico de 21 años con episodios reiterados de tiroiditis supurada, PAF, material purulento que se cultiva, y el estudio varitado contrastado muestra la fístula del seno piriforme hacia, miren la fístula, hacia la glándula tiroidea. Lo que se hizo fue la resección de ese seno piriforme. Bueno, y en cuanto, esto va a ir rápido porque ya vimos todo cómo se categorizan, es el cáncer de tiroides, los nódulos son un dilema clínico, no obstante la mayoría de los mismos son benignos, el riesgo de padecer un cáncer de tiroides aumenta con la edad, la exposición a las radiaciones y la historia familiar, la incidencia de cáncer de tiroides es de aproximadamente 9 en 100.000 por año y se incrementa con la edad, es infrecuente antes de los 20, comprendiendo solamente el 1% de todos los tumores malignos ocurridos antes de los 18 años de edad, presentando un excelente pronóstico. El 3% de los carcinomas papilares y algunos foliculares pueden tener componente hereditario. En el síndrome de Gardner o poliposis adenomatosa familiar existe 160 veces mayor probabilidad de tener cáncer de tiroides que la población en general en desarrollar carcinomas tiroideos papilares, especialmente en las mujeres de 35 años de edad. Los pacientes con tiroiditis de Hashimoto dijimos que tenían 67 a 80 veces más posibilidades de desarrollar linfomas o cánceres tiroideos. Y el 20 al 25% de los carcinomas medulares tienen un mecanismo de transmisión hereditaria de tipo autosómico dominante que pueden originar la aparición de carcinoma medular familiar aislado o en el contexto de una endoplasia endocrino múltiple. La presentación clínica ya vimos cómo puede ser como nódulo, también puede presentarse como con nódulo y una adenopatía cervical rara, rara vez ocasiona disfonía, disfasia, restricción de la vía aérea. Los carcinomas más comunes son los diferenciados, por suerte, 65 a 75%, que son el papilar, el más frecuente, el folicular, el de células de Hertel,
luego le sigue el medular, el indiferenciado y el linfoma tiroideo. Entonces, en cuanto a la clasificación del cáncer, bueno, indiferenciado 65-75, papilar 60-70, folicular 2-5, tumor de células de Hartle 2-3. Este es un típico carcinoma papilar de tiroides, fíjense, no vamos a repetir, sólido hipocoico, más alto que ancho, carcinoma papilar de tiroides, más frecuente de todos. Otro carcinoma papilar de tiroides, en este caso asociado a microcalcificaciones puntiformes. Otro carcinoma que ya se lo mostré cuando les mostré el Bethesda 7, ¿sí? Papilar de tiroides. Otro carcinoma papilar de tiroides muy pequeñito. Este es un carcinoma papilar de tiroides mixto, ven, líquido sólido con adenomegalias localizadas por delante del esternocleidomastoide, sería segmento 3 y segmento 4. Este es otro carcinoma de tiroides, miren, asociado a adenopatías que han perdido el hilio, ¿sí? Este es un carcinoma folicular de tiroides, que, bueno, es menos frecuente, pero la conducta es la misma, es la resección quirúrgica. Este es un tumor de células de Hartle que se dio en la base de una tiroiditis crónica. Y hay un carcinoma, esta es una pregunta que suelo hacer en el examen, el carcinoma medular, que es el 3 al 5%, es un tumor neuroendocrino derivado de las células C o parafoliculares. Las células C secretan calcitonina. La forma esporádica es el 70%, se da entre 40 y 60 años. La forma familiar, 30%, tiene una edad media de 35, multifocales y asociados a neurofibromatosis. El ultrasonido muestra un tumor de baja ecogenicidad asociado a cuerpos amiloides ecogénicos. Entonces, los carcinomas medulares son neuroendocrinos, secretan calcitonina y están asociados a, miren qué cosa, ¿no? A estos cuerpos amiloides que parecen macrocalcificaciones o calcificaciones no típicas, ¿eh? Estos son los cuerpos amiloides. Muy bien. Y por último, el linfoma es característico de las personas adultas grandes, se inicia en la glándula y luego puede hacerse sistémico, se dan pacientes añosos, antecede una tiroiditis de Hashimoto, compromete ambos lóbulos, es francamente infiltrativo y da síntomas por compresión. Tiene una mujer, yo me la imagino, de 80 años, 70, 80, con síntomas compresivos, miran la tiroides, ven esto, pueden estar casi seguros que se trata de un carcinoma de tipo, de un linfoma de tiroides, no de un carcinoma. Bueno, y los indiferenciados, es el último tipo que van a ver, son monstruosos, fíjense que este aparece, es el tumor más agresivo de cabeza y cuello con una sobrevida de 6 meses, ocurre también en pacientes mayores de 70, masas de gran crecimiento rápido, bocio, clínica de disfagia, compromiso de la voz, compromiso glandular, etc. Y acá tienen compromiso de ganglionar, fíjense, tiene trombosis de la yugular, ganglios y también tiene un infiltrado pulmonar. Y en cuanto a las metástasis de tiroides, la incidencia en un paciente con un tumor primario desconocido es del 2 al 17%, las metástasis se producen por vía hematógena y los primarios más frecuentes son el melanoma, la mama, el riñón, el pulmón y el colon. Y una vez diagnosticada la lesión tiroidea, se procede a la estratificación, TC-RMI, y en caso de tumor primitivo de tiroides, papilar, folicular o medular, se realiza centellograma corporal total con iodo 131 y PET-TC con flúoro 18 para diagnóstico de enfermedad metastásica, ¿sí? Y en cuanto a los controles clínicos, el control es palpatorio, el ultrasonido para ver recidiva o ganglios
ganglios. Dosaje de tiroglobulina en sangre, centellorama corporal total con yodo 131 y en caso de aumento de la tiroglobulina y el centellorama sea normal, PET-CT con colina. En cuanto a los controles postquirúrgicos, la sola presencia de un ganglio en un paciente con una tiroidectomía, ven que acá no está la tiroides, la sola presencia de un ganglio o de una masa sólida amerita la punción y dosaje de tiroglobulina en el lugar de la punción. ¿Sí? Le dan a la patóloga la muestra para que diga qué es y a su vez cargan muestra en una jeringa, aspiran solución fisiológica y eso se manda al laboratorio para dosaje de tiroglobulina. Y bueno, los controles postquirúrgicos, se ve la recidiva local, como en este caso, y la recidiva ganglionar, y ya les dije, citología, aspiración y dosaje de tiroglobulina. Y ya con esto terminamos por hoy, siendo las 9 menos 10, porque quiero que esto les quede bien grabadito, y yo esta semana les voy a grabar paratiroides, que también es muy interesante la clase de paratiroides y aporta mucho, por eso no la quiero dar rápido, mal, no. Entonces, en cuanto al modelo de informe, esto es lo que yo mando. Yo le mando el ACR impreso, ¿sí? La tablita, para que sepan que estamos hablando, ¿sí? Se realiza examen de la glándula tiroidea y de los espacios laterocervicales con transductor de alta frecuencia observándose. Tiroides de posición normal o no, tamaño, normal, aumentado o disminuido, lóbulo derecho de tanto, lóbulo izquierdo de tanto, istmo de tanto, estructura glandular, normal o alterada por la presencia de formaciones ocupantes de espacios ubicadas en lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, istmo. Descripción de las lesiones de cada lóbulo acorde a la CR-TIRAT, y decir, bueno, es una CR 0, TIRAT 1 o es una CR7, TIRAT 5, ¿no? Ahí va. Y en cuanto a la vascularización, pueden describirla, si está ausente, grado 1, si es periférica 2, si es predominantemente central, grado 3, y evaluación de los espacios laterocervicales derecho, izquierdo, categorización de la CR-TIRAT, observaciones y consideraciones finales. Bueno, chicos, acá terminamos esta primera parte. Voy a volver con ustedes. ¿Dónde están? Bueno, me han quedado 80 nomás. Hasta acá. Una pregunta. Bueno, dale, acá estoy. Mire, ya cuando ya vamos a hacer ya la categorización clasificación del TIRATS, se hace el TIRAT conjunto conforme a al nódulo que tenga mayor TIRATS. Yo informo el de mayor TIRAT. Suponete que vos tengas un espongiforme, un quístico y un sólido hipocoico, eso. También podés hacer de cada nódulo dominante. Si vos tenés un multinodular, no, pero vos tiene dos nódulos dominantes, derecho e izquierdo. El derecho es espongiforme, bueno, TIRAT 2. El izquierdo es sólido, hipocoico, tiene micro, es una CR7, TIRAT 5, ¿está bien? De los dos más grandes, por ejemplo. Y para que se entienda bien, también yo lo que hago, informo el de mayor puntuación, porque es lo que va a determinar la punción. El espongiforme no le importa a nadie, ¿entendés? Podés decir, tienen nódulos espongiformes, pero tiene un nódulo sólido hipocoico, ¿verdad? ACR7, TIRAT 5. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora, Bueno, gracias. okay. ¿Quién más quiere preguntar algo? Vimos muchas cosas, pero bueno, es así la vida.